Vamos a tomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Versículo 11. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Oremos. Padre, te pedimos esta tarde que tú nos regales una palabra, que pueda, Señor, visitarnos a través de la Escritura y que podamos, Dios, poner nuestra vida, nuestro corazón al servicio de tu obra, al servicio de tu proyecto salvador. Padre, háblanos, bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día vivimos momentos bien difíciles, momentos bien complicados. Basta que le echemos una ojeada a las páginas de los periódicos, o basta que nos metamos a los medios de comunicación, al internet, y podamos darnos cuenta de todas las cosas que están sucediendo en este país. No sé si usted, al igual que mi persona, hemos percibido que alrededor o en el entorno circula un ambiente de muerte, de desesperación, de angustia. Basta ver en los periódicos, en las primeras planas, la cantidad de personas que se hicieron presentes en el entierro y sepultura de los 11 personas que asesinaron hace 2 o 3 días. Y ver el rostro de esas personas. Y al indagar, al ver, al percibir, uno percibe, uno ve un ambiente de muerte que rodea el país, una atmósfera de muerte. Las personas dicen: le doy gracias a Dios porque salí y regresé con bien. Y realmente hoy en este país es de darle gracias a Dios hasta por esas cosas, porque puede ser solamente, puede ser eso un dicho, o puede ser la verdad o la realidad que vivimos. Vivimos realidades complicadas, vivimos realidades difíciles, vivimos realidades en las cuales pudiéramos decir: voy a tirar la toalla porque esto ya no tiene un futuro, esto ya no tiene un rumbo, esto ya no tiene un sentido, esto ya no tiene una dirección. Podemos ver y percatarnos sobre la situación difícil que vive el país y sentarnos a lamentar por la condición que las familias están enfrentando, o las condiciones en las cuales están llevando su diario vivir. Usted mismo puede ser un claro ejemplo de esas cosas. ¿Cuántos de ustedes bastaría que un día nos sentemos y hablemos sobre las experiencias que hemos vivido, sobre las inseguridades que hemos enfrentado? Y pues más de alguno daría un testimonio sobre alguna situación en la cual Dios le libró de perder su vida, o de ser asaltado, o de vivir un momento de preocupación o de angustia. Vivimos situaciones difíciles, iglesia, momentos difíciles. Pero ¿qué es de nuestra esperanza? ¿Qué es en aquello en lo que debemos de apoyarnos? ¿Qué es aquello en lo que debemos de refugiarnos? ¿O cuál es la seguridad y la certeza de que aún en medio de momentos difíciles podemos y tenemos una esperanza? ¿Qué es aquello, hermanos, que nos puede a nosotros tener todavía y permitirnos ser optimistas? Usted mira el periódico, muerte. Abre los medios de comunicación, muerte. Escuchó, muerte. Amenazas, problemas, suicidios, situaciones bien difíciles, situaciones bien complicadas. Sus vecinos pueden estar viviendo un tiempo de muerte. Abrimos los periódicos, muerte. Pero abrimos la Biblia y aquí hay esperanza para nosotros. Le voy a decir una vez más: usted abre los periódicos y mira muerte, lee muerte, percibe muerte en este país. Pero abrimos la Escritura y encontramos vida, y vida en abundancia. Abrimos la Biblia y podemos encontrar fe y esperanza. Esto parece cualquiera de nosotros, al ver el problema que vive el país, pensar que ¿para qué predicar? ¿Para qué servir? Es solamente usted enfrentándose a un gigante muy grande.
Es un puñado de personas enfrentándose con un puñado de gente que desea el mal y que busca el mal. Es usted frente a un problema inmenso. Es usted como mujer, usted como hombre, enfrentando problemas que son más grandes y realidades que son superiores a las que usted puede enfrentar. Es usted, es como una gota de agua. ¿Qué es una gota de agua? Una gota de agua no calma su sed. O usted dice tengo sed y se toma una botella, agarra una botella con agua y solamente se toma una gotita. Y usted dice, ya sacié mi sed. Es como imposible, es como difícil pensar que la situación puede cambiar. Pero no estamos aquí, hermanos, para ser pesimistas. Estamos aquí para creerle a Dios y creer que Dios comenzó la historia, Dios comenzó una renovación en la historia del mundo a través de un hombre llamado Jesús. Allá estaba ese hombre, fue un hombre que aún su propia familia llegó a pensar que estaba loco, a sentir el rechazo de su familia. Jesús estaba ahí predicando y llegaron, dice la Biblia, los familiares de Jesús para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pensaban que estaba loco. Un hombre rechazado, un hombre marginado, un hombre no naciente o no nacido de una noble cuna. Podríamos pensar qué podrá ser significativo una sola persona que puede impactar y transformar toda una sociedad. No sé si usted ha pensado eso. ¿Qué puedo hacer o qué tan grande seré yo que puedo impactar, puedo transformar no solamente la realidad de las personas que me rodean, sino la realidad de las personas de mi propia familia? ¿Cómo puede usted transformar, cómo puede usted cambiar la historia de su familia? ¿Cómo puede cambiar la historia de sus hijos? ¿Cómo puede cambiar la historia de sus padres? ¿Cómo puede transformar las situaciones difíciles que vive? Solamente usted, siendo una persona que se considera pequeña, siendo una persona que se considera en desventaja al resto de los demás. La historia de este mundo se partió en dos, en un hombre llamado Jesús. Nadie daba nada por él, como nadie puede dar nada por usted. ¿Me está oyendo? Nadie dio nada por Jesús. No estuvo en la cruz rodeado de su familia. No estuvieron ahí sus discípulos, sus apóstoles. Estuvo solo, pero fue capaz de transformar la historia de este mundo. Usted puede no tener el apoyo de las personas. Puede estar luchando en contra aún de la voluntad de sus padres. Puede estar luchando aún en contra de todo. Usted, mujer, puede estar luchando sola en su hogar, sintiendo que no tiene el apoyo de su esposo, sintiendo que no tiene el apoyo de su compañero de vida. Pero aún en medio de eso, yo quiero decirle y quiero animarle a que no flaquee, que luche, que persevere, porque Dios comenzó la historia y cambió esta humanidad a través del sacrificio que hizo un solo hombre llamado Jesús. Dios mandó a su Hijo, y aunque muchos lo consideraron loco y otros dieron su vida por el Evangelio se fue abriendo paso a través de la historia. Un evangelio que nos ha alcanzado por gracia y misericordia de Dios. Comenzó por Jesús y fue abriéndose camino contra todos y contra toda circunstancia. Y eso, hermanos, debe de ser un motivo para tener esperanza en medio de tiempos difíciles. Eso debe de ser, hermanos, una motivación. Dice el versículo 11: Jesucristo es la piedra que desecharon. Jesucristo es, ¿qué dice la Biblia? Es la piedra que desecharon. Jesucristo es la piedra que desecharon los constructores,
y que ha llegado a ser la piedra principal de todas las cosas. Por eso que aquí nadie puede decir, es que a mí me desecharon, es que a mí me miran de menos, es que a mí no me toman en cuenta, es que conmigo nadie cuenta, en mí nadie se percata. Hay personas que viven acomplejadas porque un día recibió el rechazo de otro ser humano. Hay personas que viven acomplejadas porque el marido la rechazó, porque la mujer lo rechazó, porque un líder lo rechazó. Hay personas que viven acomplejados porque han vivido un tiempo de descarte, de desecho, donde nadie lo tomó en cuenta. Hay jóvenes que en sus familias viven acomplejados porque sienten que sus padres prefieren más a sus otros hermanos que a usted. Hay jóvenes que viven y se sienten desechados por sus propios padres y dicen, es que mi papá te prefiere a vos, mejor no hubiera nacido esta, todo sería para mí. Y van llenando su corazón de un sentimiento de desprecio. Se sienten despreciados, se sienten marginados. Jesús, dice la Biblia, para los apóstoles, una de las cosas que Pedro le dice a estos hombres, Jesucristo es la piedra que ustedes desecharon. Es aquello que ustedes desecharon, es lo que Dios ha tomado para construir un gran edificio. ¿Sabe? Una de las cosas, hermanos, que podemos ver en la Biblia es que Dios le encomendó semejante tarea a hombres y mujeres que en principio la mayoría de ellos eran marginados y desechados. Dios le encomendó la tarea de salvar a este mundo a hombres y mujeres comunes y corrientes, y hombres y mujeres que partían ya con una desventaja. Usted por lo menos podrá tener que vestir. Hay personas que no tenían nada que vestir. Usted podrá tener algo que comer. ¿Cuántas personas un día pasaron hambre por servirle a Dios? Usted podrá tener un estudio de bachillerato. Personas sin estudio y sin preparación son los que llevaron adelante la obra del Señor. El Evangelio, hermanos, se abrió paso en esta sociedad tan difícil, tan complicada, tan cerrada, con un pensamiento tan cerrado. El Evangelio se abrió paso no a través de sabios en términos humanos, no a través de reyes o ricos en términos humanos. El Evangelio se abrió un camino. Dios se abrió un camino en medio del desierto, llevando consigo a hombres y mujeres que en principio eran desechados, eran marginados, sin estudios y sin preparación. Dios tomó lo que no era algo, Dios tomó lo que no contaba para nadie y dijo, para mí sí cuentas. Dios utilizó hombres y mujeres con problemas como ustedes y como yo, pero Él se abrió un camino. Por eso que ninguno de nosotros puede decir esta noche, esta tarde, es que yo tengo tal problema, por eso no soy escogido por Dios, o no puedo hacer tal cosa porque no tengo lo que el otro tiene. Dios no utilizó a reyes y poderosos hombres en aquel entonces. Utilizó a hombres y mujeres sencillos, comunes y corrientes, como usted y como yo. Personas que en medio del momento difícil que vivían, ellos decidieron apostarle a servirle a Dios y ser instrumentos de liberación, de proclamación de la palabra, de anunciar a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Sabe, hermano? No estamos aquí simple y sencillamente para reproducirnos. No estamos aquí, hermanos, solamente para tener recursos materiales. Estamos aquí y estamos en este mundo para levantarnos en momentos como estos. ¿Estamos viviendo momentos difíciles? Sí. Entonces doblemos esfuerzos. ¿Estamos viviendo momentos difíciles en su colonia? Claro que sí. Entonces proclamemos más el Evangelio. ¿Estamos viviendo momentos de preocupación en las colonias? Entonces tome su silla, ponga unas par de sillas y comencemos a proclamar el Evangelio a cada persona, a cada hombre y a cada joven. Estamos viviendo momentos difíciles. No nos refugiemos.
No nos refugiemos, más bien salgamos y peleemos la batalla. Una de las cosas que el diablo hace es no descansar. Él no descansa. Pero no estamos hablando solamente de ese descanso físico. ¿Descansaste? Sí, fíjate que dormí 8 horas. Estoy hablando de la intención constante y permanente del enemigo de ver destruida la vida del ser humano. Día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, él no descansa. Él se esfuerza por destruir la vida del ser humano. Y si él hace eso, ¿por qué nosotros descansamos? ¿Por qué nosotros nos acomodamos? ¿Por qué nosotros, hermanos, nos hemos acostumbrado a la situación que estamos viviendo? ¿Por qué nos acostumbramos al problema? ¿Por qué nos acostumbramos a la necesidad? ¿Por qué nos acostumbramos a la muerte? Mire, yo me recuerdo antes cuando estábamos pequeños, uno miraba a un muerto en la calle y uno le parecía eso como, ¿qué pasó aquí, verdad? Hasta uno se trauma. Hoy usted mira ahí de repente, hay un muerto y la gente está viendo el cadáver y comiendo. Vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a la muerte. Vivimos en una sociedad donde las personas se han acostumbrado a ver y escuchar noticias de muerte en este país. Nos hemos acostumbrado a ver la muerte y hemos perdido el deseo de ver la gloria. Porque una persona que se acostumbra a ver la gloria de Dios, un día la gloria no está, se rebusca. Está acostumbrado. Usted que un día llegó a tener recursos materiales y andaba en su bolsillo siempre dinero, ¿qué pasa cuando no lo tiene? ¿Se queda ahí sentado o se rebusca porque ya estaba acostumbrado a tener esos recursos? Se rebusca, se esfuerza, trabaja duro. Si usted ha visto la gloria de Dios, ¿cuántos han visto la gloria de Dios? ¿Cuántos están acostumbrados a ver la presencia de Dios en este lugar y en su vida? Está acostumbrado. Dios nos ha acostumbrado a comer cosas ricas. Dios nos ha acostumbrado a ver cosas maravillosas. Y si un día usted ha perdido y ha dejado de ver cosas buenas en su vida, ha perdido y ha dejado de ver cosas maravillosas, de sentir, de ver la gloria de Dios, no se quede acomodado, esfuércese para que Dios vea que usted está dispuesto a seguir luchando y trabajando, porque Él nos tiene acostumbrados. Mire, hermanos, le voy a decir una cosa: las cosas que pasan en esta iglesia, muy difícil las vemos en otros lugares. Decíamos con los hermanos que vamos desde temprano a servir en Noche de Buenas Nuevas. Realmente estamos locos. Estamos locos de verdad. Es una locura irse a meter a estos lugares. Es una locura llevar a una zona de tal pandilla, llevar jóvenes de otra pandilla, o que viven en sectores de otra pandilla. Es una locura. Es una locura en términos humanos exponernos nosotros como servidores. Es una locura. ¿Qué impide que ese día no suceda una tragedia? ¿Qué impide que ese día no suceda una balacera? Pero hasta el día de hoy una cosa le voy a decir, y es que lo hacemos una y otra vez, porque Dios nos tiene acostumbrados a ver cosas extraordinarias como estas. Dios lo hizo en el pasado, lo ha hecho tantas veces, lo ha hecho de una, de otra, de una o de otra, y nos tiene acostumbrados, y lo vemos a diario. ¿Qué pasaría si un día dejamos de percibir eso? ¿Qué pasaría si usted un día deja de percibir que la gloria de Dios está con usted? ¿Se quedaría con los brazos cruzados o buscaría a Dios para que Dios le devuelva eso que usted ha perdido? Así como nosotros debemos de tener esa actitud, también el diablo redobla esfuerzos, ¿sabe? También el diablo redobla esfuerzos. Pero una iglesia
es una iglesia en la medida que cuenta con el poder de Dios. Una iglesia sin el poder de Dios para hacer adelante y llevar adelante la misión no sirve de nada. Si esta iglesia no tiene el poder de Dios, Dios no está obrando, entonces, hermanos, mejor ya ni nos reunamos, mejor ni vengamos a este lugar. Si un día usted deja de ver el poder de Dios, entonces en ese momento usted perdió todo sentido de vivir. Es que la gloria de Dios es nuestra gloria. Es que la presencia de Dios, es que el mover de Dios es, hermanos, nuestra motivación para luchar. En principio, Dios no tomó personas con una gran experiencia, personas con un gran estudio, capacidad para llevar adelante la obra. Esto fue un proceso. Lo que hoy conocemos arrancó en la decisión divina y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Usted y yo estamos aquí porque todo inició a través del deseo de Dios, de la acción divina, de la voluntad divina que usted y yo estemos aquí. Todo arrancó en el corazón de Dios. Ahí se originó todo esto. Todo lo que usted conoce, Betania, el Evangelio, usted arrancó en el corazón de Dios. Primero arrancó en el corazón de Dios. Luego Él se lo transmitió a su Hijo. Él le dio a conocer a su Hijo. Y su Hijo lo vivió también. Y lo padeció también. Y de Jesús se desprende el Evangelio y la salvación hasta el día de hoy. Y usted y yo somos parte de eso. Todo comenzó allá en Jesús. Todo comenzó un día. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Versículo 6, ¿están conmigo? Primera de Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Primera carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El apóstol dice, estoy convencido de esto. Estoy convencido que hay un inicio en tu vida. Estoy convencido, de algo yo estoy claro, dice el apóstol. Hubo un inicio de Dios en tu vida. Hubo un comenzar de Dios en tu vida. Hubo un día en el cual Dios comenzó una obra en usted. Hubo un momento en el cual Dios inició un proceso en tu vida. Estoy claro de esto, dice el apóstol. Dios un día comenzó esto en ti. Y así como lo comenzó, Él lo va a perfeccionar en Cristo Jesús. Yo estoy convencido. La obra de Dios tiene un punto de inicio, donde Él comienza a prepararnos, donde Él comienza a limpiarnos, donde Él comienza a hacer su obra. No iniciamos perfectos. No iniciamos siendo lo que hoy podemos ser. Un día éramos peores de lo que hoy soy. Yo soy malo, hermanos, pero un día era peor que hoy. Yo soy pecador, ¿sabe? Pero antes era peor que hoy. Usted no me mira así solamente. Hoy voy con usted. Usted era un pecador. Y ahora es más. Usted era un pecador, pero antes era peor. Usted tenía muchos errores, pero antes teníamos más. Usted tenía tantas debilidades. Tiene tantas debilidades, pero antes tenía más. ¿Qué sucedió?
¿Qué pasó? Ah, Él comenzó una obra en usted. ¿Qué sucedió? Él comenzó una obra en usted. Él inició una obra en usted. Si alguien aquí viene un día y le dice, mire hermano, ¿y usted por qué tiene tantos defectos? Usted dígale, sí hermano, antes era peor. Era peor. Pero sabe que quiere que le diga algo. Un día voy a ser mejor de lo que soy hoy. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Sabe una cosa, y bendito y alabado sea Dios, porque Él jamás se quedará con los brazos cruzados frente a nuestras realidades humanas. Él siempre tendrá la iniciativa de convocarnos una y otra vez. Sabe, quiere que le diga algo. Esta sociedad está muy complicada, muy difícil. Pero usted nunca va a encontrar un Dios con los brazos doblados o cruzados. Es la iglesia que muchas veces cruza los brazos y se acomoda a ver las estadísticas de muerte. Él no descansa, Él no tiene los brazos cruzados ni los brazos agachados. Él sigue teniendo sus brazos alzados para bendecir y transformar esta sociedad. Y lo quiere seguir haciendo a través de hombres y mujeres, como lo hizo acá en la Biblia. Lo quiere seguir haciendo a través de usted, en cada comunidad, en cada lugar. Él quiere seguir utilizando personas comunes y corrientes como aquellos hombres. Comunes y corrientes en términos humanos, pero especiales y poderosos delante de Dios. En términos humanos, usted y yo somos cualquier persona. Pero en términos divinos, usted puede ser una herramienta, una arma poderosa de Dios para destruir fortalezas espirituales en cada lugar que usted se encuentre. En las manos de Dios usted puede ser, en las manos de los hombres o delante de su familia, usted puede ser una mujer común y corriente, hasta desechada por sus hijos. Pero usted sabe que delante del Padre usted es una mujer guerrera que pelea por sus hijos, una arma de Dios. Usted podrá ser hombre, una persona marginada por su familia delante de los hombres, pero delante de Dios usted puede ser considerado un siervo, una persona que Dios ha escogido para que proclame el evangelio y que pueda llevar la buena noticia a todos lugares cuanto pueda y convertir a personas, hablarle a la gente, ir de un lugar a otro y predicar el evangelio. Jesús fue un hombre desechado, dice el versículo 11, volviendo a Hechos. Fue una piedra descartada. Fue una piedra dentro de muchas. Fue la piedra que se descartó. Es la piedra desechada por los constructores. Es la piedra desechada por los que sabían, por los que creían saber, por los que creían que podían o tenían el conocimiento. Fue desechada. Pero dice la Escritura, esta piedra ha llegado a ser la piedra angular. La piedra desechada ahora es la piedra más importante de todas las piedras. Usted es desechado, que lo desecharon cuando Dios comenzó una obra en usted, puede ser. Pero ahora puede ser la piedra más importante de todas. ¿Que lo desecharon al inicio? Sí, lo desecharon al inicio. Hoy, en aquel entonces fue desechado, pero luego se convirtió en la piedra fundamental de todas las cosas. ¿Dónde están aquellos constructores que desecharon a Jesús? Ni sabemos cómo se llamaban, tal vez de uno o de dos. ¿Dónde están los que crucificaron a Jesús? Sus nombres no los sabemos. Pero sí sabemos el nombre del Hijo de Dios, y es Jesucristo. Estos que desecharon, ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero al que desecharon ha llegado a ser la razón de nuestra vida. Porque nuestros orígenes podrán ser pequeños, pero nuestros días postreros podrán ser grandes, hermanos. Hoy podemos no contar para nadie, pero un día vamos a contar para muchos. La salvación de Dios, mire lo que dice en el siguiente versículo.
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podemos, ¿qué? Ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podemos ser salvos. Significa que el único nombre que vale la pena proclamar es el nombre de Jesús. El único nombre capaz de sostener la historia, capaz de evitar tanta muerte en este país, capaz de transformar tu vida, capaz de transformar la vida de estas personas, capaz de transformar la historia del Salvador. Es un solo nombre, no es Sánchez Serén, no es Sánchez Serén, no es el FMLN, no es Arena, no son los diputados, no es Nayib Bukele. El único nombre que puede transformar la historia de este país se llama Jesucristo. Él fue desechado por los hombres, pero fue tomado por el Padre. El único nombre que puede cambiar la historia de este país y la historia de nuestra vida, como lo ha comenzado a hacer, es Cristo Jesús. Mediante su nombre es el único que podemos ser salvos. El único que puede salvar la vida del ser humano no es un ídolo. Con todo respeto, si hay alguien aquí, el único que puede salvar al ser humano no es la iglesia. Alguien que piensa de esa manera. El único que puede salvar al ser humano no es una religión. El único que puede salvar al ser humano no es la Virgen María. El único que puede salvar al mundo es Jesucristo. Punto. Así dice la Biblia. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Solamente en Jesús hay salvación. Y su nombre tiene poder. Su nombre y el poder de Jesús no quedó relegado a la historia que hoy leemos. El poder del nombre de Jesús no quedó guardadito en la historia que hoy estamos leyendo. El poder y el nombre de Jesús sigue estando en medio de nosotros. El problema es que ya no hay hombres y mujeres como los hombres y mujeres que están acá. Personas que en medio de todo proclamaron, en medio de las amenazas proclamaron, en medio de las angustias anunciaron el evangelio, en medio de los azotes anunciaron, en medio de la muerte anunciaron. Versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El poder de Dios obrando en Jesús, la manera osada, la manera fuerte, la manera, ¿cómo pudiéramos decir? Esa habilidad, esa capacidad de hablar, esa capacidad de hacer cosas grandes que Dios le había dado a Jesús, Jesús se la había transmitido a sus discípulos. Y por eso la gente decía, estos han estado con Jesús. La característica de una iglesia es que las obras que Jesús hizo también la haga la iglesia. La evidencia para que usted y yo podamos decir, yo he estado con Jesús, es que qué tanto hay de Jesús en mi vida. Qué tanto el poder de Dios está en mi vida. Perdemos el tiempo queriendo aclarar si somos o no somos. Perdemos el tiempo queriéndole aclarar a las personas si yo soy o no soy. No, miremos qué hay en nuestra vida. ¿Qué tanto del poder de Dios hay en ti? La continuidad del ministerio de Jesús, somos hermanos, somos todos nosotros. ¿Me está oyendo? La continuidad del ministerio de Jesús somos todos los que estamos aquí. No importa tu edad, no importa tu condición social, no importa tu estudio, no importa tu género, no importa si eres hombre o eres mujer. Todos los que estamos aquí somos llamados a continuar el ministerio de Jesús. Y estos decían, estos realmente han estado con Jesús porque son abusivos para hablar. Son abusivos. Hay personas que son abusivas, pero no para hablar de Dios. Hay personas que son atrevidas, pero no para hablar del Señor. Son atrevidos para tocar a la novia,
para besar a la novia o para hacer otras cosas. Para el evangelio y para proclamar el evangelio debemos de ser atrevidos. Hay un conflicto, hagámoslo, vamos, prediquemos, sirvamos, anunciemos. Además dice el versículo 14, como vieron que los acompañaba el hombre al que habían sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto se divulgase entre la gente, vamos a, ¿qué dice? A amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Vamos a amenazarlos. ¿Quién o qué cosa amenaza tu vida? Todos vivimos un tiempo de amenaza, todos. Es que la amenaza no es solamente una persona que se acerca para decir que te va a hacer algo. Hay muchas cosas en tu vida o alrededor de tu vida que amenazan tu vida. Tu estabilidad, tus recursos materiales, tu economía puede ser algo que amenaza. Tu salud es algo que puede estarte amenazando. Tu situación familiar es algo que puede estarte amenazando. Pero ¿cuál es el fin de esta amenaza? Según el pasaje, el fin es callar la boca de estos hombres. ¿Sabes cuál es el fin de todas las amenazas que se levantan en contra de tu vida? Es que tú cierres la boca y no hables más del nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el propósito? Es que usted cierre la boca y no siga hablando más del nombre de Jesús. Tu situación material amenaza tu vida y quiere callarte. Tu situación sentimental amenaza tu vida y quiere callarte. Tu situación laboral amenaza tu vida y quiere callarte. Ese es el fin y la preocupación del enemigo. Él busca callarte. Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar más de ese nombre a nadie. Las personas que salen y ya no sirven son personas que se han dejado ganar la moral. Son personas que se dejaron ganar por las amenazas. Quiera el Señor que no haya ninguno de esos aquí. Versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es justo obedecer primero a los hombres antes que obedecer a Dios. Y ellos tenían una convicción, y es que ellos habían visto y habían oído a Jesús, y eso era para ellos un motivo que hacía que fuera imposible dejar de hablar del nombre de Jesús. Ahora le voy a hacer una pregunta así directa. ¿Usted ha visto la gloria de Dios? ¿Usted ha oído? ¿Usted ha visto, hermana? ¿Usted, hermana? ¿Ustedes han visto la gloria de Dios? ¿Hemos oído a Dios? ¿El Señor se ha manifestado en medio de nosotros? Si su respuesta es sí, lo que viene a continuación es: no puede callar lo que ha visto y lo que ha oído. Porque lo que movían a estos hombres no era un sentimiento de suicidio, como hoy en día vemos en otros lugares, las ganas de morirse. Ninguno de ellos quería morirse, ninguno. Pero entre la muerte y la vida, y con tal de serle fiel a Jesús, si la muerte lo llevaba a ellos por el camino de la muerte, pero si ellos se mantenían firmes, para ellos era lo único que querían. Ellos decían: yo no puedo dejar de hablar de lo que he oído
y de lo que he visto. Una iglesia que deja de hablar de Jesús es una iglesia que ha dejado de ver y de oír de cosas de Dios. Una iglesia que deja, que no habla, es más, en algo tan sencillo y tan fácil. ¿Cuántos vemos milagros de Dios en nuestra vida? Pero muchas veces no las testificamos. ¿Se imagina a todos estos hombres? ¿Se imagina estos en Hechos de los Apóstoles? Nosotros hemos leído de muchas personas, pero hay muchísimos más que no están en Hechos. Muchos nombres más que no están ahí. ¿Se imaginan los hermanos reunidos? Hoy me pasó tal cosa. Hoy me sucedió esto. Hoy yo vi la mano de Dios de esta manera. Hoy estuvieron a punto de meterme preso, pero el Señor me libró. Hoy no tenía esto, pero vi la gloria de Dios. La gente se reunía a hablar acerca de lo que habían visto y de lo que habían oído. Nuestras reuniones en los lugares donde predicamos es una reunión porque hemos visto y hemos oído de Dios y queremos transmitírselo a otros. Queremos decirle a otros: mire, yo un día tuve este problema, pero Dios me sacó de él. Un día yo vivía de esta manera, pero el Señor me libró. Un día yo tenía tal problema, pero el Señor me libró, me sanó. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. El problema es que hemos dejado de ver, algunos han dejado de ver cosas de Dios en su vida. Y cuando dejamos de ver cosas de Dios en nuestra vida, entonces ya no tenemos nada que contar. Oiga eso. Una persona que no habla de Dios es una persona que no tiene nada que contar. Porque cuando hay mucho que contar, usted no puede cerrar la boca. Cuando usted tiene demasiadas cosas de Dios en usted, usted no puede cerrar su boca. Porque dentro de usted hay algo que fluye. He visto a Dios, he oído de Dios, he reconocido de Dios tal cosa. Una persona que cierra su boca es una persona que ya no ha visto la gloria de Dios en su vida. Y eso dicen, nosotros no podemos. Versículo 21. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Ahora, solo quiero tomar el versículo 23 y leer de corrido esta oración de los creyentes, como dice en el encabezado. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. No a los suyos, a los suyos. Y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre, tu siervo David: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra el santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concédele a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales, prodigios mediante el nombre de tu santo nombre, siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Nuestras oraciones son: Señor, sáname. Señor, restaura. Señor, provee. Señor, libera. Muchas personas o muchos hemos perdido la capacidad de decirle al Señor: Señor, dame la capacidad de proclamar tu palabra sin temor alguno.
Dame la capacidad de hacer la obra sin temor alguno. ¿Y sabe cuál fue el resultado de la aceptación de Dios a esa oración? ¿Cuál fue? Fueron llenos del Espíritu Santo y hubo un temblor. Mire, le voy a decir esto. Cuando nosotros hacemos la oración que Dios quiere, cuando le pedimos a Dios lo que Él quiere darnos por encima de nuestra materialidad, suceden dos cosas. Hay un mover humano, físico, y también hay un mover espiritual. Dios aceptó esa oración porque hubo algo material que sucedió y hubo un temblor, pero también hubo algo espiritual y fue la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos siervos y siervas de Dios y le decimos al Señor en medio de nuestra humanidad: yo quiero que tú me des la capacidad de proclamar tu palabra sin temor alguno, suceden dos cosas. Hay un mover humano, físico, material, alrededor de usted, y también hay un movimiento espiritual alrededor de su vida. Todos queremos la materialidad, lo que vemos, lo que tocamos, lo que podemos percibir. Pero ¿por qué esta mañana, esta tarde ya le decimos al Señor: Señor, concédeme, regálame la oportunidad de proclamar tu palabra sin temor alguno? Más que pedir por nuestra materialidad, más que pedir por nuestras cosas humanas, pidámosle a Dios esta mañana la capacidad de proclamar su palabra sin temor alguno. Y de algo sí le puedo asegurar, es que en su vida, alrededor de su vida, van a haber cosas materiales que van a girar, y también en su vida van a haber cosas espirituales que van a girar alrededor de su persona. Amén. Pónganse de pie entonces.